Hace unos días comenzamos una serie acerca de el gozo del Señor. Y hemos hablado acerca de lo que eso significa un poco. La semana pasada o la semana anterior hablamos acerca del gozo de la salvación, que el Señor nos retorne el gozo de la salvación. Fíjense que David no dijo que me retorne la salvación, sino el gozo de la salvación, el disfrute de la salvación que él tiene con el Señor, la seguridad de esa salvación. Y hoy vamos a hablar de que el gozo del Señor nos trae paz. Si tienen sus Biblias, busquen conmigo ahí en el capítulo 4 del libro de Salmos, o el Salmo número 4, y vamos a leer los primeros 8 versículos. El Salmo número 4, los primeros 8 versículos. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová, y confiar en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición y pedimos que bendigas grandemente nuestros días y que en esta mañana seamos fieles a tu palabra y que podamos, Señor, exponerla de acuerdo a tus principios para beneficio de cada uno de nosotros. Gracias te damos por Jesús. En su nombre pedimos. Amén. Yo he venido pensando y hablando acerca de algunas de las cosas que afectan mucho a las personas, como la depresión. Y he descubierto que la depresión, o el Señor me revela que la depresión es la ausencia del gozo. La depresión es la ausencia del gozo. La otra parte de esa ecuación también es verdadera. El gozo de Dios es la solución para la depresión. El gozo de Dios es la solución para la depresión. Por eso es que ustedes ven a David constantemente refiriéndose a esta necesidad de que el Señor me traiga paz, me traiga gozo, me traiga liberación, Él me quite de ansiedades, Él me proteja. Porque David sabía que si él tenía el gozo de Dios en su vida, él iba a estar sin depresión, iba a estar tranquilo, confiando en el Señor. Pero a veces podemos preguntar, ¿y qué significa la cuestión esta del gozo? Yo solo voy a repetir esto por los próximos 3, 4, 5 años o décadas. El gozo tiene 3 cualidades que son de extremada importancia. Pero para que esas cualidades tengan efecto en nosotros, no solamente tenemos que confesarlas, sino creerlas en nosotros mismos como que son ciertas. Por ejemplo, cuando nosotros creemos que tenemos una bendición de parte de Dios y podemos ver esa bendición de parte de Dios, ya sea financiera o en una relación con alguien, cuando lo creemos podemos disfrutar de la bendición sin el miedo de que la bendición se nos va a acabar. En este caso, cuando empezamos a pensar en el gozo de Dios, ¿de qué estamos hablando? El gozo de Dios tiene 3 elementos. El primer elemento del gozo de Dios es que nosotros tenemos valor infinito. Ustedes oyen mucha gente hablar acerca de que tienen baja estima o baja autoestima. ¿Ustedes han oído eso?
Personas que no se aprecian a sí mismos porque tienen baja autoestima. Ustedes saben que una persona que tiene baja autoestima tiene dificultades de apreciar a los demás. Porque normalmente lo que hace es que se rinde a los demás, pero siente un sentido de resentimiento porque no lo está haciendo con gozo, sino que siente que los demás están tomando ventaja de ellos, porque no tienen una estima propia de quiénes son. Pues nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y como creados a la imagen de Dios tenemos valor infinito. Dios estableció en nosotros un aspecto eterno de la personalidad de Dios. Nosotros podemos comunicarnos con Dios, podemos tener relación íntima con Dios, podemos hablar con Dios, podemos tener una conexión con el creador del universo, porque Dios puso su imagen en nosotros. Así que nosotros tenemos que hablar, confesar y declarar que tenemos valor infinito. No podemos seguir hablando de que yo no valgo nada, de que yo no soy nadie, de que a mí nadie me aprecia o que nadie sabe valorarme. Hermanos, el valor infinito que usted tiene está dentro de usted. Nadie de afuera tiene que valorarlo porque ya lo tiene dentro en usted. Ese valor fue dado cuando Dios puso su imagen eterna en usted. Nosotros tenemos valor infinito y debemos de confesar eso, debemos de creerlo y vivir de esa manera. Eso no quiere decir que vamos a vivir arrogantemente, porque de lo contrario, en el reino de Dios, el más grande es el servidor. En el reino de Dios hay humildad. En el reino de Dios uno aprecia a los demás al mismo nivel que se aprecia a uno mismo. Por eso dice el Señor, amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, aprende a entender que tu prójimo también tiene la imagen de Dios en él y debemos de apreciar esa imagen de la misma forma que apreciamos la nuestra. No sé si eso tiene sentido. Tenemos valor infinito. El segundo elemento del gozo de Dios es que tenemos un propósito definido. Propósito definido. Yo he oído tantas veces aconsejando con personas que me dicen, es que yo no sé qué hacer con mi vida. Yo no sé cuál es el propósito de Dios para mí. Yo no sé qué voy a hacer, no tengo ninguna visión para mañana. Estoy solamente viviendo de día a día. Y esa persona todavía no ha descubierto que Dios tiene un propósito para con esa persona. Que Dios quiere utilizar a esa persona basándose en los dones que Dios le ha dado. Cada uno de nosotros tiene dones. Cada uno de nosotros tiene habilidades. Algunas son más visibles que otras. Otras son menos visibles que las otras. Algunas aparentan ser más valiosas. Otras aparentan ser menos valiosas. Pero tenemos un propósito definido. En muchas ocasiones nosotros los cristianos tenemos la dificultad de entender ese propósito definido porque ni siquiera dedicamos suficiente tiempo en nuestra relación con Dios para saber cuál ese propósito es. Ni siquiera sacamos el tiempo para entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No sabemos cuál es nuestro don, no sabemos cuál es nuestra dirección, no sabemos para dónde vamos y después nos quejamos delante de Dios. Estoy perdido, estoy sin futuro, no tengo bendición, no puedo bendecir a nadie, estoy estancado. Y es que no sabemos cuál es nuestro propósito. No sabemos cuál es el propósito definido para el cual Dios nos ha preparado. Y no tiene que ser, como les digo, hermanos, de esos propósitos definidos que digan que usted va a cambiar el mundo. Usted no tiene que cambiar el mundo. Usted no tiene que cambiarse usted. Empiece a cambiarse usted. Usted se cambia usted delante de la presencia del Señor y el mundo comienza a cambiar. Porque en el momento que nosotros cambiamos, el mundo se ve diferente, la familia se ve diferente, las amistades se ven diferentes, nuestra relación con Dios se ve diferente. Pero si no queremos cambiar, no podemos descubrir el propósito divino que Dios tiene para con nosotros y que es definido. Pero ese propósito, cuando empezamos a descubrir nuestro propósito, empezamos a ver la bendición de Dios y empezamos a vivir con gozo. Pero si no tenemos propósito, estamos dando tumbos por las paredes sin saber hacia dónde vamos porque no tenemos ningún sitio ni dirección. Había un dicho que decía, si usted no sabe para dónde va, cualquier camino le lleva allá.
Si no sabe para dónde va, cualquier camino le lleva allá. Ustedes todos se han perdido en la carretera buscando una dirección. Lo peor de todo es que a veces le hemos pasado por el lado al sitio para donde vamos 10 veces y no lo vemos. Damos la vuelta, pero si es que se supone que esté aquí, el mapa dice que es aquí y damos la vuelta por el sitio 20 veces porque no sabemos cómo llegar al sitio. Y eso nos pasa en nuestra vida diaria. No sabemos cómo llegar al sitio, no entendemos cuál es el don que Dios nos ha dado y vivimos sin dirección. Y cuando uno vive sin dirección, se siente confundido, se siente perdido, se siente que no sabe hacia dónde va. Mira, hermanos, nosotros tenemos un propósito definido. Tenemos que aprender que eso es cierto, tenemos que confesar que eso es cierto y tenemos que aprender a vivir de esa manera, porque Dios nos ha dado unos dones o un don para servir en el reino de Dios. Si usted no está sirviendo en el reino de Dios, todavía no ha descubierto su propósito definido. ¿Tuvo un poquito duro eso? No. Pero si usted no está sirviendo en el reino de Dios, todavía no ha descubierto su propósito definido. Usted tiene otros propósitos y tiene otros asuntos en la vida. Y usted está haciendo cosas en su vida y muchas de esas cosas pueden ser de bendición y otras cosas pueden ser no de bendición, pero tenemos que descubrir el propósito por el cual Dios nos ha preparado para servir en su reino. Hermanos, el propósito que Dios tiene para con nosotros, el don que Dios tiene para con nosotros, no es para que nos sirvamos a nosotros mismos. Es para servir en el reino de Dios. El tercer elemento es que tenemos un futuro triunfante. Que tenemos un futuro triunfante. Nuestro destino es una vida eterna en la presencia del Señor. Un futuro triunfante. A veces a mí me da pena con cristianos que viven aterrados por lo que el futuro puede traer. Con miedo acerca de lo que el futuro puede traer. Yo entiendo que nosotros nos preocupa ese momento de la muerte, pasamos de aquí a allá. Nos preocupa, porque ninguno de nosotros hemos vivido en el otro lado todavía. Los que estamos aquí, ninguno hemos vivido en el otro lado. Y eso nos preocupa porque no sabemos lo que va a haber en el otro lado. Pero si nosotros entendemos, confesamos y creemos de que nuestro futuro es un futuro triunfante, basado en las promesas que Dios nos ha dado, empezamos a ver la transición de este mundo al otro mundo, no como una tragedia, sino como un nuevo nacimiento, como una nueva luz que se descubre. Y yo sé que no queremos dejar a los hijos y los nietos y no queremos dejar a la familia y sabemos que eso trae preocupación, pero con todo y con eso no solamente tenemos que aprenderlo nosotros, sino enseñárselo a los demás que tenemos un futuro triunfante en el Señor y podemos vivir con gozo porque no importa lo que pase en esta vida, vamos a sobreponernos a la ansiedad, vamos a sobreponernos a la depresión para vivir con gozo delante de Dios y debemos de confesarlo todos los días. Son 3 elementos que debemos de memorizarlo, tenerlo en la mente para vivir una vida que sea más placentera para nosotros acá y más agradable delante de la presencia de Dios. Miren, hermanos, la Biblia está llena, repleta de santos, de hombres y mujeres de Dios que tenían espíritus atormentados, depresivos, con ansiedad. Está lleno. La gente de la Biblia tiene tantos problemas como los que tenemos nosotros hoy. Tiene tantos problemas como los de hoy. Las buenas nuevas es que tanto ellos como nosotros tenemos esperanza, una esperanza que el resto del mundo no tiene. Y otra buena noticia es que Dios no vino a buscar a gente perfecta y a gente que no tuviese ninguna clase de errores. Dios vino a buscar pecadores. Personas que tenemos dificultades, problemas, personas que no sabemos ni para dónde vamos en muchas ocasiones y dependemos de Dios. Él vino a buscar gente imperfecta, hombres y mujeres que fuesen imperfectos, pero que estuviesen dispuestos a confiar en Él. Y cada uno de nosotros hemos hecho alguna decisión de que vamos a confiar en el Señor. No sabemos cuánto podemos confiar en el Señor, pero hemos hecho una decisión de que vamos a confiar en el Señor. Algunos de nosotros decimos que amamos a Dios. Y amamos a Dios y realmente la mayor parte de los cristianos o todos los cristianos
tienen un amor por Dios y desean servir a Dios y desean ser fieles a Dios, pero al mismo tiempo no saben cómo poner el amor de Dios como una prioridad en su vida. Entonces, en lugar de vivir una vida donde es agradable a Dios por su relación con Dios, vivimos en un estado depresivo, en un estado de ansiedad. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos. Miren, hermanos, a veces la gente dice, si Dios quisiera predicar el evangelio al mundo, podía escribir en las nubes, Jesús es el Salvador, y todo el mundo podía leerlo, y el que se arrepienta tiene vida eterna, y el que no se arrepienta se pierde, va al infierno. Pero eso no fue lo que Dios quiso hacer. Lo que Dios quiso hacer fue, Él nos dio a nosotros su espíritu, Él nos dio a nosotros su personalidad, Él nos dio a nosotros su verdad, y entonces nos dijo, yo quiero que ustedes se asocien conmigo para rescatar a las almas. Él quiere que nosotros, usted y yo, participemos en rescatar a las almas, a gente de las puertas del infierno y los traigamos al reino de Dios para vida eterna. Él quiere que nosotros seamos esos instrumentos de vida eterna. Por eso leíamos este salmo en el día de hoy, un salmo bien interesante, muy bonito, el salmo el Salmo 4. En el Salmo 4, que de hecho David escribió casi todos los salmos del Antiguo Testamento, y este salmo en particular se cantaba en la oración de la noche en el templo. De vez en cuando se iba a cantar la oración, en el templo se cantaba oración por la mañana y diferentes horas del día. Este salmo se cantaba en la oración de la noche, o sea, la oración donde la gente se iban a descansar en paz con Dios. En este salmo número 4. Y debo decir dos cosas de este salmo número 4. Lo primero que David nos dice es que el Señor mismo es quien calma nuestras ansiedades. En otras palabras, David había aprendido a depender de Dios, había aprendido a reconocer que Dios era en medio de sus luchas, en medio de su depresión, en medio de su persecución. David había entendido que Dios era el que calmaba su ansiedad. Mire lo que dice David en el versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. En otras palabras, cuando estaba depresivo, cuando estaba en un estado de depresión por la persecución que estaba experimentando, tú me sacaste de esa depresión. Tú me liberaste de esa depresión. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando David expresaba ese sentido de tristeza, de lucha, ese sentido donde él no sabía cuál iba a ser el próximo paso, él entendía que él, si dedicaba su momento a Dios, si dedicaba su momento a cantarle canciones a Dios, encontraba la paz que estaba buscando. Dios, dice David, es mi refugio. Él es mi fortaleza. En Él dependo para mi vida. De Él dependo para mi paz. Sin Él nada puedo hacer. Mira, hermano, nuestras vidas son vidas frágiles. Las vidas son frágiles. Nosotros nos da cualquier virus y rápido nos acostamos con dolores en el cuerpo, tosiendo, estornudando, no sabemos ni cómo vamos a sobrevivir. Pensamos que cuando nos da el flu, ahí se acabó el mundo. Porque es difícil la situación. Es difícil la situación, pero Dios sabe que somos frágiles. Y entonces, si nosotros reconociéramos que somos frágiles, quizás podíamos entregarle nuestras vidas al Señor y poder decir, Señor, estoy en tus manos. Lo que sea, lo que venga, yo quiero que tú me des paz, que tú me des tranquilidad, que quites de mí todas las preocupaciones que el mundo puede traer. Y aprender a vivir una vida que sea satisfactoria para nosotros, que sea agradable a Dios, pero satisfactoria para nosotros. A veces queremos impresionar a Dios. Somos más santos que el otro. Y es uno de los problemas graves que nos afectan a nosotros los seres humanos. El estar midiéndonos con otra persona. En el momento que nosotros comenzamos a evaluar quiénes somos de acuerdo a la opinión de otras personas o de acuerdo a las categorías de otras personas, en ese momento comenzamos a devaluar la imagen de Dios en nosotros. Porque Dios no quiere que nosotros nos comparemos con la otra gente. Dios no quiere que nosotros nos comparemos con otros pecadores. Dios lo que quiere es que nosotros
aceptemos que tenemos un valor infinito para Dios y vivamos de acuerdo a ese valor y darle valor al que lo necesita. Al que está deprimido, levantarlo. Al que tiene dolor, darle alivio. Al que tiene dificultades, ayudarlo. Al que tiene problemas en el matrimonio, darle un consejo. Pero tenemos que tener cuidado del consejo que le damos. ¿Tiene problemas en el matrimonio? Si fuera yo me divorciaba. No. Ese no es el consejo que queremos darle. Vamos a ver cómo podemos arreglar tus circunstancias para que vivas en paz delante de la presencia de Dios. Porque ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas? En el momento que una persona me dice a mí, si yo fuera tú, haría esto, ya yo sé que me está diciendo una mentira. Ya yo sé que no, que si fuera yo, no lo haría. Porque es fácil decirlo de la parte de afuera. Y nos pasamos a veces comparando quiénes somos nosotros con los demás. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que aprendamos a mirar al Señor. Mire, en el Salmo 73 ocurre algo bien espectacular. El Salmo 73 es uno de mis salmos favoritos. El Salmo 73, el escritor del Salmo 73 es un hombre que se llamaba Asaf. Asaf no era cualquier persona. Asaf era el músico principal del templo. En otras palabras, él era el líder o el pastor de adoración en el templo durante los días de David. Y Asaf dice que en una ocasión él estuvo mirando y comparándose a él con otra gente y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y esto es lo que va ocurriendo. Él está haciendo una comparación de otra forma con otras personas. Y dice, por poco resbalan mis pies. Por poco resbalan. En otras palabras, por poco abandono mi don. Por poco abandono la bendición que Dios me ha dado. Y lo que sucede es que nosotros miramos nuestras vidas y decimos, la vida no es justa. ¿Cómo es posible que fulano de tal, que es un criminal, que es un sinvergüenza, esté viviendo una vida lo más tranquilo y yo, que estoy yendo a la iglesia todos los domingos, no tengo paz ni tranquilidad y el diablo me está atacando constantemente? Pero mira lo que dice el salmista. Por poco resbalan mis pies. Por poco resbalan mis pies, pero él nos da la contestación al por poco. La contestación es porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En otras palabras, Asaf está cantando en el templo, está dedicado al Señor, está sirviéndole al Señor, es el líder del grupo de adoración del templo, y sin embargo ve a algunos impíos que ni siquiera van al templo, no oran a Dios, están adorando falsos dioses, y él dice, ¿cómo es posible que esa gente tenga victoria y yo acá sufriendo y pasando dificultades? Y dice, tuve envidia de los arrogantes. Eso quiere decir que se puso a compararse con lo que él percibía eran los triunfos y los logros de otra gente. Con lo que él percibía era algo que Dios estaba haciendo injusto con él, porque le estaba dando bendición a los impíos y a los injustos. Y él estaba comparando con otra gente. Dios no quiere que nosotros nos comparemos con nadie. Dios quiere que nosotros seamos quienes somos delante de la presencia del Señor. Algunos de nosotros tenemos unos dones, otros tenemos otros. Pero si los dedicamos al servicio de Dios, no tenemos que pasar ni perder nuestro tiempo midiendo ni comparándonos con las demás personas. No tenemos que pasar nuestro tiempo ni perdiendo el tiempo diciendo cómo es posible que fulano de tal esté en esta bendición y el otro esté en esta otra bendición. ¿Cómo es posible que tanta gente que no aman a Dios y que no sirven a Dios puedan vivir mejor de lo que yo estoy? Y estamos mirando en el lugar equivocado, hermanos. La vida mía es mi vida, la vida suya es su vida. Dentro de esa vida vamos a tomar decisiones. Algunas son mejores que otras. Vamos a cometer errores, pero Dios quiere que nos enfoquemos en Él y que dejemos nuestras ansiedades en Él, porque nosotros tenemos un futuro que es triunfante. No podemos estar mirando en el futuro de los demás. Si ustedes leen el Salmo completamente hasta el final, van a encontrar que Asaf, después que describe los triunfos y los logros de los impíos, dice, pero cuando fui al templo, descubrí cuál es el final de ellos. Cuando fui al templo, descubro que el final de ellos es un final de destrucción, mientras que el final mío, adorando y sirviéndole al Señor, es un final de triunfo, porque nosotros tenemos un destino
triunfante. Entonces David dice, el Señor calma nuestras ansiedades. Pero si estamos mirando al vecino, el vecino no va a calmar nuestras ansiedades. Si estamos comparándonos con el vecino no puede calmar nuestras ansiedades. El que calma nuestras ansiedades es el Señor. Por eso yo les aconsejo y les digo, hermanos, si ustedes ven a otra persona tener un triunfo, un logro, celebren el triunfo de los demás. Celébrenlo. Qué bendición que el Señor te dio ese triunfo. Qué bendición. Yo me alegro por ti y espero que el Señor te deje disfrutar esta situación. No que digamos, después que hablamos y le decimos qué bendición, demos en la casa y decimos, yo espero que le dure porque esa persona tiene... Óigame. Somos tremendos. No me digan que ustedes no han oído eso, porque ustedes lo han oído. Lo peor del caso es que algunos de nosotros lo hemos dicho. Disfrute, celebre la bendición de la otra persona. Aprenda a reconocer la imagen de Dios en los demás. Mire, nosotros nos metemos en tantos problemas por estar mirando para el lado. Nos metemos en tantos problemas por estar mirando para el lado. No porque queramos bendecir a la gente. Estamos mirando para el lado para ver cómo los podemos comparar con ellos y ver cómo somos mejores que ellos. Y perdemos tanto tiempo. Tenemos 80 años en este mundo. Algunos de nosotros lleguemos a 135, pero la mayor parte, a los 80 años ya estamos pensando en de qué color va a ser la caja. Porque el asunto se está acabando. 90 años ya estamos extendiendo el tiempo. O sea, que el Señor, tenemos que saber eso viene, eso es la realidad de la vida. Y no debemos de tener ni miedo ni preocupaciones. No perdamos el tiempo ni hablando del vecino, mal hablando del vecino, ni comparándonos con el vecino. Ganemos el tiempo sirviéndole al Señor y celebrando las victorias de Dios en nosotros y en los demás. Déjeme decirle una segunda cosa. Hay dos requisitos para recibir el gozo del Señor. Yo le mencioné los tres elementos, pero hay dos requisitos para recibir el gozo del Señor. Uno es ofrecer sacrificios de justicia al Señor. El verso 5. Ofrecer sacrificios de justicia al Señor. Es el primer requisito para recibir el gozo del Señor. Y digo esto como requisito de recibir el gozo del Señor porque nosotros a veces mal entendemos las Escrituras en lo que significa el sacrificio a Dios. Creemos que el sacrificar a Dios era como hacía el Antiguo Testamento, que sacrificaban los animales. Y llegó al punto que en el Antiguo Testamento se sacrificaban los animales y la gente no sacrificaban sus corazones a Dios. Entonces ellos decían, si yo sacrifico el animal ya está todo resuelto. Si derramo la sangre del animal está todo resuelto. Pero el Señor no quería eso. En el libro de Isaías dice, tengo mal olor, me da mal olor cuando ustedes hacen sus sacrificios. Me hieden sus sacrificios. Porque los sacrificios no eran sinceros. Y en el libro de Miqueas, el Señor dice algo bien profundo. Porque el Señor nunca quiso los sacrificios de los animales. Los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento no eran porque los sacrificios significaban que estábamos humildes y obedientes a Dios. Los sacrificios eran para que entendiésemos la seriedad y la gravedad de nuestras circunstancias y podamos entender cuál es el requisito de Dios para nuestras vidas. Pero ellos no hicieron eso. Ellos tomaban el sacrificio, hacían el sacrificio y seguían con sus andadas y con su gastar de tiempo. No hacían el misterio de Dios. Pero mira lo que dice el libro de Miqueas. El libro de Miqueas en el capítulo 6 dice estas palabras: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? En otras palabras, ¿me presentaré a Él con sacrificios físicos? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, miren lo que Jehová pide de nosotros. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Y dice el salmista, y pienso yo que el salmista nos está diciendo que hay dos
dos requisitos para recibir el gozo de Dios. Y uno de ellos es aprender a hacer justicia. Hermanos, si nosotros queremos aprender a hacer justicia, tenemos que hacer algo bien peculiar. Y es que tenemos que siempre buscar la verdad. En estos días la verdad está muy costosa, porque nadie sabe cuál es ni hacia dónde va. Nadie conoce la verdad ya. Está muy costosa, pero tenemos que aprender a buscar la verdad y que la verdad sea la que nos dirija. Que la verdad sea la que nos dirija, no las ideas del mundo, no cómo la gente funciona, sino la verdad de Dios. El segundo requisito es este. Dice la primera parte, ofrecer sacrificio a Jehová y confiar en Jehová. Confiar en Jehová. Oiga, hermanos, que esto es bien importante. Nosotros a veces hablamos de la confianza, cómo podemos confiar en la gente. Y tenemos dificultades confiando en la gente. Tenemos dificultades dándole a las personas nuestra confianza porque tenemos miedo que vayan a usar o a abusar de nuestra confianza. Tenemos miedo que vayan a utilizarnos de una forma negativa y que nos vaya a hacer daño. Que nos vaya a hacer daño. Porque no sabemos confiar. Decimos que confiamos. Pero yo les digo a ustedes, hermanos, que confiar es fácil hasta que realmente tenemos que confiar. Y cierro con una historia. El jefe de la policía de Los Ángeles de hace muchos años atrás, que se llamaba Bob Vernon, dice que cuando él venían nuevos oficiales reclutas al departamento de su policía, él agarraba unos muñecos y le ponía un chaleco de pruebas de balas. Y agarraba y tomaba un revólver y le disparaba 4 o 5 balazos al chaleco de balas y para probar que el chaleco de balas lo iba a proteger. Y después iba y le decía a los reclutas, vayan y busquen el chaleco de balas, y lo abrían y efectivamente las balas no penetraban el chaleco porque los protegía. Y después le decía, ¿cuántos de ustedes creen que el chaleco de balas funciona? Y todo el mundo levantaba la mano. Y le dice, ¿cuál es ustedes el primer voluntario que quiere ponerse el chaleco de balas para que yo le dispare? Y nadie se mueve. Porque confiar es fácil hasta que tenemos que hacerlo. Y nosotros decimos confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Pero cuando tenemos que poner nuestras vidas en sus manos, entonces no queremos movernos. Y es uno de los requisitos para recibir el gozo de Dios. Y hermanos, si queremos vivir en paz en nuestras vidas, necesitamos que el gozo de Dios nos inunde. Dice el verso 7 y 8. Tú diste alegría a mi corazón, Dios, diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Estamos dispuestos a ponernos el chaleco de balas, a prueba de balas? ¿Estamos dispuestos a ponernos el chaleco de balas y depender de que las balas no van a penetrar? Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Oramos y después nuestro hermano Edgar pasa para recoger la ofrenda. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta gran bendición que nos concedes de estar en tu presencia. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Danos paz en nuestro interior. Guía nuestras almas. Señor, rompe cualquier cadena que impida que podamos vivir una vida que sea agradable a ti y satisfactoria para nosotros. Te damos gracias por esta bendición esta mañana y pedimos que en el nombre de Jesús hayamos sido fieles a tu palabra y que, Señor, podamos hacer un compromiso contigo, un compromiso donde vamos a confiar en ti y vamos a ofrecer sacrificios de justicia, de misericordia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya, amén.